Qué gusto estar acá. Si no nos conocemos, mi nombre es Luis Abrego, junto con mi esposa Paola, que está de este lado. Pastoreamos juntos este grupo Jóvenes Phoenix. Así que estoy muy emocionado de estar acá con ustedes. Hoy vamos a aprender acerca de la Biblia y vamos directo al pasaje. El día de hoy es en Juan capítulo 3. Si traes tu Biblia, es Juan capítulo 3, y también te animo a que tomes notas. Hay dos razones importantes por qué. La primera, te ayuda a concentrarte, y la segunda es porque quizá en algún momento después en tu vida vas a estar leyendo tus notas y vas a recordar algo que Dios te va a hablar el día de hoy. Así que Juan capítulo 3, y vamos a ir desde el versículo 23 en adelante. Dice lo siguiente: cuando Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea, Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista, que por cierto fue quien bautizó a Jesús, dice: Juan el Bautista bautizaba en el Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan a la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, que significa maestro, maestro, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, o sea Jesús, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solo para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Y luego termina con esta frase, versículo 30: él debe tener cada vez más importancia y yo menos. La nueva Biblia, NBLA, dice lo siguiente: es necesario que él crezca y que yo disminuya. La palabra clásica es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. El título de mi plática el día de hoy es Desde la raíz. Desde la raíz. Y sabes, creo que es muy importante poner como base de esta plática esta simple verdad, que es que siempre va a ser mucho más importante la raíz que el árbol. Siempre va a ser más importante la raíz, inclusive que los mismos frutos. ¿Por qué? Porque si la raíz está dañada, si la raíz es maltratada, entonces todo lo demás va a morir. Y no sé si se acuerdan, todo este año, yo creo que desde el año pasado he estado, cada vez que tengo la oportunidad de predicar, uso esta frase. Y quizá ya la has identificado, que es mucho más importante lo que no se ve que lo que sí se ve. Y quizá te preguntarás: ¿y por qué Luis hace tanto énfasis en esa palabra o en esa frase? Bueno, gracias por preguntar, es una muy buena pregunta. Déjame te contesto. La razón es porque, sabes, vivimos en una sociedad que está desesperada por tener una apariencia de lo que no es. Y hemos permitido y hemos buscado tener una apariencia de algo, y hemos olvidado lo real y lo auténtico, que es quiénes somos cuando nadie nos está viendo. Entonces, si la raíz está mal, si la raíz en nuestra vida está mal, entonces todo lo demás está mal. Y hoy te quiero hablar acerca de una semilla o una raíz que puede comenzar a crecer en nuestra vida, y que si permitimos que crezca va a destruir todo lo que somos. Va a ser de esas cosas que va a destruir todo a su paso. Y estoy hablando específicamente acerca del orgullo. Sabes, el orgullo es quien destroza vidas. Es el veneno que nos intoxica. Y el orgullo es lo que causa que matrimonios terminen, que familias se separen,
que amistades dejen de ser. Es el orgullo el que hace que sociedades de negocios se dividan, que iglesias cierren, que pastores dejen el ministerio. Es el orgullo lo que, si permitimos que entre a nuestra vida, nos va a consumir como un veneno y va a destruir todo a su paso. El orgullo es ese veneno que nos consume, que no nos permite perdonar a los demás. Y por la misma razón de que no perdonamos, vivimos atados a ese dolor. El orgullo siempre ha sido el problema. Ahora, lo interesante del orgullo, y tengo una imagen que me va a ayudar a explicar esto, es que es el pecado dentro del pecado. Es un sinception. ¿Vieron lo que hice? Bien. Paola está muy decepcionada de mí. No le avisé de esto. Te amo, bebé. Es el pecado dentro del pecado, como el sueño dentro del sueño. Es el pecado dentro del pecado. De hecho, hay una frase muy famosa que dice que el orgullo, ya podemos quitar nuestra hermosa imagen. El orgullo es la raíz de todos los males. No sé si has escuchado eso. El orgullo es la raíz de todos los males. Y sabes, quizá últimamente te has sentido como triste, como agüitado, porque no tienes la vida que te gustaría tener. O quizá cuando hace 5 años pensaste, cuando tenga esta edad que ahorita tienes, dijiste, yo voy a estar haciendo esto y esto y esto, no sé lo que tú quieras, voy a estar graduado, o voy a estar en mi doctorado, o voy a estar casado, lo que sea, ¿no? Y tienes esta mentalidad, o tenías esta idea de lo que querías, pero ahora estás viviendo en frustración porque no has conseguido eso que tenías en mente. Y piensas que la raíz de todo esto es frustración, pero realmente la frustración solamente es el síntoma, porque la raíz de todo es el orgullo. Es porque no estás haciendo lo que la sociedad quizá, o lo que se supone que esperan de ti. Sabes, quizá piensas que eres muy pasivo, ¿no? Muy tranquilo, no te gusta experimentar o hacer cosas que te saquen de tu zona de confort, y piensas que la raíz es simplemente la pasividad, pero no, la raíz de todo eso, de tener una actitud así en nuestra vida, justamente es el orgullo. ¿Por qué? Porque nos da miedo hacer algo diferente y después fracasar y que todos se burlen de nosotros. Entonces vivimos una vida pasiva, sin tomar riesgos, pero es simplemente porque tenemos vergüenza de lo que otras personas pueden decir de nosotros. Entonces, el orgullo en nuestra vida es lo que nos limita, nos controla nuestras acciones, controla la manera en la que actuamos, en la manera en la que hablamos. Es este veneno que nos intoxica en nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más interesante del orgullo? Es que fue la primera expresión de pecado en toda la eternidad, en toda la historia. Sí, la Biblia nos enseña que había un ángel que se llamaba Lucifer, alias el chanclas. Y nos cuenta que este ángel estaba encargado de dirigir la adoración a Dios, pero comenzó a desear, lleno de orgullo, él también recibir la adoración que era para Dios. Y entonces esto hace que todo se desate, y ese mismo pecado de orgullo es lo que mueve a Adán y Eva tiempo después para que también pecaran, porque ellos querían ser como Dios. Se les presenta la oportunidad y en lugar de estar sometidos a la autoridad de Dios, ellos dijeron, no quiero vivir bajo la autoridad de nadie, quiero ser mi propio jefe, quiero tener el entendimiento de lo que puedo o no puedo hacer, lo que es bueno, lo que es malo. Y entonces, llenos de orgullo, pecan. Y no solo ellos, sino que vamos viendo una cadena después de ellos en donde sus propios hijos, Caín y Abel, Caín mata a su hermano Abel. ¿Por qué? Por orgullo. Porque a Dios le gustó más la ofrenda que estaba dando Abel, que era con el corazón, y
Caín, lleno de orgullo, mata a su hermano. Entonces vemos que desde el inicio eso ha sido una cadena que no solamente fue para ellos, sino que ahora también a nosotros nos está controlando. Y si podemos aprender algo de la historia de Lucifer, de la historia de Adán y Eva, de la historia de Caín, es que es justamente el orgullo lo que nos separa de la presencia de Dios. Lucifer peca de orgullo y Dios lo manda súper lejos. Adán y Eva pecan de orgullo y lo saca del jardín del Edén. Caín peca de orgullo y lo aleja de donde estaba la sociedad y le dice: ahora tú vas a ir solo y quizá algún día te van a matar por este pecado que tú has hecho, ¿no? Entonces vemos que es el orgullo el que nos aleja de la presencia de Dios. Pero la humildad es lo que abre las puertas de bendición en nuestra vida. La humildad es lo que abre la posibilidad de recibir la gracia de Dios a nuestra vida. Así que si quieres comenzar a ver el favor de Dios en tu vida, necesitamos comenzar a dejar el orgullo y empezar a actuar llenos de humildad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es simplemente tener un corazón, una actitud humilde ante Dios. Es levantarte cada mañana y aceptar: Dios, yo no soy nada sin ti. Yo no puedo sin ti. Yo no puedo seguir si tú no estás conmigo. Pienso que quizás soy suficiente, que soy lo suficientemente inteligente, pero me doy cuenta que no. Y necesito de tu sabiduría en mi vida, en cada decisión que yo tome. Y tenemos que convertir este orgullo en humildad en nuestra vida para poder acercarnos a Dios. Santiago 4, versículos del 6 al 7 dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios. Otras versiones dice a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y el siguiente versículo dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Entonces, entendiendo este versículo, lo que está tratando de decirnos es que Dios resiste a los orgullosos. Pero luego dice que si tú resistes al diablo, él huirá de ti. Entonces, adivina con qué el diablo te va a tentar para que Dios te resista. Adivina qué es lo que él va a traer a tu vida para que Dios te resista a ti. Orgullo. Sabes, es justamente en la historia de Adán y Eva que se menciona al diablo como una serpiente astuta. Y se me hace muy interesante que usa esa palabra astuta, porque sabes, el diablo sí es astuto. Él sabe cómo llegarte. Él sabe cómo guiarte sigilosamente sin que te des cuenta, para que en algún momento estés lleno de soberbia y lleno de orgullo y no permitas que Dios haga algo en tu vida. ¿Sabes qué es lo más peligroso del orgullo? Que normalmente la persona que es orgullosa nunca se da cuenta. Es como si el orgullo fuera invisible para esa persona. Y lo podemos ver una y otra vez, porque vemos que el orgullo, la persona orgullosa aleja a las personas, pero la persona humilde atrae personas. No sé si has escuchado este dicho que me encanta: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Y es justamente el orgullo el que nos aleja de las personas. Y sabes, es muy interesante ver, porque cuando hablamos de orgullo pensamos siempre que estamos hablando de alguien que es como muy prepotente, ¿no? Que es alguien que se cree mucho, que tiene todo el ego. Pero sabes, el orgullo se muestra en dos maneras. Una sí es el tipo como superior, pero también el orgullo se muestra de manera inferior, con las personas que solamente están pensando en sí mismas y se hacen la víctima. No, es que nadie nunca me invita a nada, ¿no? No, es que nadie me habla, no, me enfermé y nadie me mandó un mensaje. Fue mi cumpleaños y nadie me felicitó.
Y se muestra de estas dos maneras, de alguien que es súper prepotente, pero también de alguien que siempre se está haciendo la víctima. ¿Por qué? Porque la raíz de ambas cosas es la misma, solo estás pensando en ti. Pasas la vida solamente pensando en ti. Sí, unos piensan que son mejores que todos los demás y los otros piensan que son lo peor del mundo. Pero al final el único propósito que tiene el orgullo es hacerte a ti el centro de tu propio universo. Y créeme que eso es bastante fácil de hacer. Entonces, llevamos media hora hablando acerca del problema, ¿no? Y listo, eso fue todo, chavos. No, sabes, creo que si somos honestos, ¿qué es lo que sigue? Creo que tenemos que ser muy abiertos, muy honestos con nosotros mismos, hacernos preguntas bastante incómodas para poder identificar nuestra balanza de orgullo y humildad. ¿Qué tan orgulloso soy? ¿Qué tan humilde soy? ¿Por qué? Porque si nunca reconoces el problema, nunca lo vas a poder arreglar. Si nunca logras identificar qué es lo que estás fallando, nunca vas a poder cambiarlo. Entonces, hay unas preguntas que nos podemos hacer. Y la primera pregunta parte justamente del versículo 25 que estábamos leyendo al principio. Dice: surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo reaccionas cuando alguien no piensa igual que a ti? ¿Cómo reaccionas cuando alguien no piensa igual que tú? ¿Eres una persona que está abierta a escuchar la opinión de otras personas? ¿Estás abierto a aceptar a la posibilidad de que quizá tú estás mal y la otra persona está en lo correcto? ¿Tienes ese tipo de humildad en tu vida? Porque sabes, hay personas que son liosas. Hay personas que les gusta el conflicto. Hay personas que creen que tienen la verdad absoluta de algo y no están abiertos a discutirlo. Y estoy seguro que en cuanto dije hay personas, se te vino a la mente alguien, porque varios, inclusive nosotros, podemos ser ese tipo de personas que pensamos que tenemos la verdad absoluta de algo y no estamos abiertos a reconocer que quizá nosotros podemos estar mal. Pero es justamente el tratar de convencer a otra persona de que piense como yo lo que causa la división. Lo voy a decir de nuevo. Es justamente el tratar de convencer y forzar a alguien a que piense lo mismo que yo lo que causa división. Y me encanta porque Juan el Bautista, llegan sus discípulos y llegan con este problema y él te da la solución a esto. Y Juan el Bautista los interrumpe y comienza a cambiar la conversación. Y les dice: hey, no se trata de quién tiene la razón. Ni siquiera les contesta, ni siquiera les da su opinión. Él lo que hace es volver a centrar la mente de ellos en Jesús. Él vuelve a hablar acerca de Jesús y les comienza a decir que la meta es agradar a Jesús. Y si tu meta es agradar a Jesús, no tienes por qué estar perdiendo el tiempo discutiendo con alguien más porque tienen diferentes opiniones. Porque sabes que yo no necesito estar de acuerdo contigo para amarte. Yo no necesito pensar lo mismo que tú para poder abrazarte, para hacer que te sientas bienvenido, para hacer que te sientas amado. Yo no tengo que pensar lo mismo que tú para apoyarte, para estar para ti. No necesitamos pensar lo mismo para justamente trabajar juntos y hacer vida juntos. Todo eso va secundario cuando Jesús es la prioridad. Y después, versículo 26, justamente termina ese momento y Juan dice: entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: maestro, rabí, el hombre que estaba contigo del otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a gente y todos van a él en lugar de venir con nosotros. Pregunta número 2: ¿cómo reaccionas cuando alguien es mejor que tú? ¿Cómo reaccionas cuando alguien es mejor que tú? ¿Tienes una actitud enseñable?
Tienes un corazón enseñable. Estás genuinamente, porque podemos pretender, pero estás genuinamente intentando identificar qué es lo bueno que hace la otra persona para poder aprender de esa persona. ¿O solamente te molestas porque no eres el mejor? Solamente te frustras y te vas. ¿Estás dispuesto a preguntar y a aprender? ¿O eres demasiado orgulloso como para pedir ayuda? Hay una frase, hoy tengo muchas frases, no sé por qué. Hay una frase que me encanta. No sé quién la dijo, pero dice: es mejor preguntar y verte como un tonto por un minuto que nunca preguntar y quedarte como un tonto toda la vida. Me encanta. Otra pregunta: ¿sabes perder? ¿Sabes perder? Hay gente que sabe ganar. Hay gente que se dedica a ganar, pero no sabe perder. Como Rayados en el clásico pasado. Solo digo, mucha agresión al final. Sí, fue penal. Los discípulos de Juan estaban molestos porque es ridículo, porque la gente prefería bautizarse con Jesús que con Juan, ¿no? O sea, para eso vino Jesús, ¿no? Pero Juan logró identificarse a sí mismo dentro de la ecuación. Sí, porque Juan podía haberse molestado y dicho: hey, no, nos está robando clientes, ¿no? Sin embargo, su corazón fue decir: ya era hora. Porque si Jesús está haciendo eso, si Jesús está cumpliendo su ministerio, si Él está brillando, entonces mi gozo está completo. Si Él es el que está a la delantera, si Él es el que todos están viendo, entonces mi gozo está completo. Sabes, es muy fácil sentir celos cuando comparamos nuestra vida con la de otra persona. Y por eso tenemos que entender que la vida no se trata de tener seguidores, se trata de seguir a Jesús. No importa cuántos seguidores tengas en tus redes sociales o donde quiera que estés, importa seguir a Jesús. Otra pregunta: ¿cómo reaccionas ante la crítica? ¿Cómo reaccionas ante la crítica? ¿Automáticamente te pones a la defensiva? ¿Te pones a debatir? ¿Te pones a defender tus puntos? ¿La razón por la que actúas de cierta forma? ¿Eres de las personas que en cuanto alguien critica algo, eres una pared y no escuchas y te cierras a escuchar y te alejas a todos los comentarios negativos en tu vida? ¿O realmente estás dispuesto a tratar de entender lo que te están diciendo? Porque ¿sabes qué me he dado cuenta? Que cuando la gente critica algo o nos da un feedback acerca de algo, muchas veces, la mayoría de las veces lo hacen de la peor manera. O sea, la gente es torpe para hablar. La gente somos torpes para hablar. Sin embargo, normalmente, la gran mayoría de las veces, hay verdad en lo que nos están diciendo. De hecho, justamente por eso es que duele. Entonces la pregunta es: llega la crítica, ¿qué haces? ¿Te cierras? ¿O realmente tratas de escuchar dentro de todo lo que te están diciendo, descifrar cuál es la verdad de lo que te están diciendo? ¿Cuál es la cosa que realmente es verdad y que necesitas mejorar o cambiar? Si no estás abierto a la crítica, estás condenado a siempre vivir de manera mediocre. Si no estás abierto a recibir, si no tienes la gracia para recibir los comentarios que alguien más tiene acerca de ti, de tu persona, de tu carácter, de lo que estás haciendo, entonces siempre vas a vivir con tu propia opinión y por lo tanto vas a vivir de una manera mediocre. Ahora, la crítica cuando alguien es orgulloso llega igual, como mencionaba antes, de dos maneras, ¿no? Tanto como el orgulloso superior que no quiere escuchar la crítica, tanto como el inferior que permite que la crítica lo destruya. Y llega la crítica y te rindes y tiras la toalla y te sientes la gran basura del mundo.
Hay que cuidar los dos balances, hay que cuidar no estar en ninguno de los dos lados, pero sabes, es justamente la humildad la que nos permite o la que te permite que no te tomes tan en serio. Sabes, una persona humilde aprende a reírse de sí mismo. Una persona humilde entiende que ser humano está bien y que no te va a salir todo bien todo el tiempo. Una persona humilde es capaz de reconocer sus errores, no para tumbarse, no para rendirse, sino para poder cambiar y ser mejor cada vez. Alguien humilde siempre se está haciendo estas preguntas. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo ser yo mejor? ¿Qué puedo mejorar para servirte a ti de una mejor manera? Siempre se está haciendo preguntas de upgrades. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo amarte mejor? ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo te puedo acercar mejor a Jesús? Otra pregunta. ¿Cómo reaccionas ante el consejo? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te aconseja? Porque te voy a decir lo que normalmente hacemos, que es que tenemos una situación, nos acercamos con alguien, le pedimos consejo, al principio suena bastante bien, suena como algo sabio, prudente que hacer. Comenzamos por un tiempo a seguir esos consejos, después de tiempo nos damos cuenta del precio de seguir esos consejos y que lo que eso requiere de ti es que cambies quién tú eres o algo que realmente te gusta, algo que realmente tú querías. Entonces, ¿qué hacemos? Obedecemos. No, es broma, nadie obedece. Lo que hacemos es que cambiamos de persona y buscamos a otra persona para pedirle otro consejo, pero adivina qué hacemos esta vez. Modificamos un poquito la información y empezamos a decir verdades a medias, no completas, porque si dices una verdad que a medias no es mentira, ¿verdad? Entonces decimos, hey, no estoy mintiendo. Pues sí, no estás mintiendo, pero no estás diciendo la verdad. Y si tú no puedes ser objetivo, si tú no puedes decir la verdad, nadie te va a dar un consejo sabio, al menos lo que necesitas realmente. Entonces comenzamos a hacer esto de saltarnos de consejero en consejero. ¿Hasta qué? Hasta que alguien nos dice lo que queremos escuchar. Hasta que alguien nos dice lo que queremos escuchar. ¿Cómo reaccionas ante el consejo? ¿Sabes? Súper rápido. ¿Quieres saber si eres orgulloso o humilde? ¿Cuál fue tu reacción la última vez que alguien te dio un consejo? Que sabías que estaba bien, que sabías que era lo correcto, pero que no te gustó. ¿Cómo reaccionaste ante eso? Después, Juan concluye su conversación con los discípulos diciendo lo siguiente: Él debe cada vez ser más importante y yo menos. Él tiene que crecer para que yo disminuya. Más bien, yo tengo que disminuir para que Él pueda crecer. Última pregunta: ¿cómo reaccionas ante los elogios? ¿Cómo reaccionas ante los aplausos de las personas? Ante los likes. ¿Cómo reaccionas cuando tienes éxito en algo? ¿Cómo está tu ego el día de hoy? Y sabes, si te puedo ser súper honesto, a mí me choca, yo odio que tanto necesito la aprobación de otras personas. O sea, tú me ves aquí predicando o cantando o lo que sea, pero realmente lo que sucede después de eso es que automáticamente mi mente está necesitando que alguien me diga que lo hice bien. No sé si te ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo y lo odio que eso sea algo que necesito la aprobación de otras personas para sentir que hice algo bien. ¿Por qué? Porque si no recibo los halagos, eso significa que lo que yo hice no fue suficiente. Y si no hice lo que era suficiente, quizás significa que entonces yo no soy suficiente. Y es justamente cuando tengo esos pensamientos que necesito volverme a enfocar
y volverle a pedir a Dios que me recuerde que no tengo que comprobarle nada a nadie. Que estar aquí no se trata de comprobarle a alguien que tengo el talento o la capacidad para poder hacer algo. Y necesitamos humildad en nuestra vida para poder reconocer en qué estamos fallando. Otra frase. San Agustín fue quien dijo: el deseo de aprobación y gloria destruye todo lo que intentamos construir. El deseo de aprobación y gloria destruye todo lo que intentamos construir. ¿Sabes? Y con este último pensamiento concluyo, y es que vivimos en una sociedad que se basa la popularidad con los logros que tú tienes en tu vida, con el éxito visible que puedas lograr, ¿sí? Vivimos en una sociedad que todos queremos ser influencers, ¿no? Todos queremos ser emprendedores, todos queremos hacer algo que sorprenda a otras personas. Y me encanta Pablo, al final de sus días, cuando ya era muy adulto, tuvo una revelación muy importante, que es mi oración el día de hoy, que tú y yo también tengamos. ¿Sabes? Pablo comienza esta porción en Filipenses 3 diciendo: si hay alguien que se puede jactar, si hay alguien que puede tener orgullo acerca de sus logros, ese soy yo. ¿Por qué? Porque soy judío de judíos, fariseo de fariseos. Desde pequeño me instruyeron, desde pequeño tenía bastante influencia. Soy ciudadano de Israel, soy de la tribu de Benjamín. Empieza a darte toda su cartera de logros que ha tenido en su vida, que eran bastantes. Y luego dice lo siguiente, Filipenses 3, versículos del 7 al 9. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Notas la revelación que tuvo Pablo? Y no solo eso, porque versículos después empieza a decir una porción muy famosa que probablemente conozcas, y es que dice: no es que ya lo haya alcanzado todo, simplemente olvido todo el pasado y me enfoco en la meta. Pero entiende el contexto en donde está diciendo eso, porque casi siempre pensamos: olvido el pasado, olvido mis errores, olvido mis faltas, olvido mi pecado. Pero lo que realmente estaba diciendo es: sí, olvido todas esas cosas, pero también olvido mis logros, también olvido mi éxito, también olvido por qué las personas me han aplaudido, y me enfoco en lo que está delante de mí. Antes creía que todas las cosas que yo podía lograr en la vida eran valiosas, pero me he dado cuenta que no hay nada que se compare al valor infinito de estar en la presencia de Jesús. Amigo, amiga, ese es el valor eterno. De eso se trata nuestra vida, no de conseguir cosas, no de tener más popularidad, no de tener más like, no de que otras personas nos vean como la gran eminencia. Todo lo que hacemos, toda nuestra vida tiene que ser un proceso de rendirnos, de dejar el orgullo de lado y llenos de humildad acercarnos a Dios y decirle: todo lo que tengo, todo lo que quizá he logrado, no ha sido por mi esfuerzo, no ha sido porque yo me esforcé en la escuela o en mi trabajo, simplemente es tu gracia y tu favor en mi vida, y es porque tú jamás me has abandonado, es porque siempre estás a mi lado que yo puedo lograr estas cosas. Y ¿sabes qué? Aún de recibir todas esas cosas, no me importa. Todo eso lo dejo atrás y solo me enfoco en buscar estar contigo, en encontrarme en tu presencia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos? ¿Sabes? Quizá tú estás aquí y
te has dado cuenta que cargas con un peso, el peso de tu pasado, y estás trayendo el peso de tu pasado al futuro, a tu presente, y sabes que necesitas dejarlo atrás donde pertenece? Y si tú eres esa persona, si tú jamás has decidido seguir a Jesús, este es tu momento. Este es tu momento. Y sabes, si todos cerramos nuestros ojos, si tú eres esa persona, sabes, no voy a pedirte que hagas nada que te avergüence. Lo único es que te voy a pedir que con tu corazón, con todo lo que eres, hagas una pequeña oración, inicies una conversación con Dios y digas la siguiente frase: Jesús, te doy mi vida. Jesús, te doy mi vida. Sé que te he fallado. Sé que mis prioridades han estado mal. Sé que he malgastado mi vida. Pero este día te doy mi vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.